Hola, ¿qué tal? Hoy los voy a invitar a una clase. Vamos a asistir a clase. O sea que hasta podrían traer lápiz y papel si quieren, porque es muy interesante aprender de todas las técnicas que hay que nos ayudan a tener mejor calidad de vida. Entonces hoy vamos a hablar de la hipnosis. Hay muchísimas personas que lo están haciendo, hay muchísimos enfoques, pero este de la hipnosis, un camino de espiritualidad, me parece que es muy importante y qué bueno que podamos aprender de nuestro invitado de hoy, experto en el tema, para poder sentirnos mejor y tener mejor calidad de vida. Con nosotros está el doctor Bruno Bresson. Doctor Bruno, muchas gracias por estar aquí, maestro Bruno. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme a esa entrevista muy bonita. A ver, empecemos por lo más elemental. ¿Quién es Bruno Bresson? ¿Quién es Bruno Bresson? Bueno, yo soy nativo de Francia, o sea que soy todavía con la nacionalidad francesa, pero vivo en España desde el año 92 aproximadamente. Y bueno, en realidad he ido interesándome antes de salir de Francia a España a la parte de la hipnosis que me atraía mucho y he ido poquito. ¿Qué hizo que le interesara? A ver, ¿qué persona era? ¿Era un muchacho, un joven, común y corriente? ¿Qué hacía? ¿Y qué hace que le interese la hipnosis? ¿Por qué lo atrae? Me atrajo en principio por su poder, ¿no? Por su capacidad de trabajar a la mente, ¿no? Quizá un poquito porque yo entonces, hablo de eso hace más de 30 años atrás, hablo de eso a 35, quizás 40 años atrás, estaba fascinado por el poder de la hipnosis. Luego cambió con el tiempo, con los años, porque me dio cuenta de otro poder, que era la capacidad de sanar. Y ahí es cuando me di cuenta de que había una posibilidad de ir ayudando a muchísima gente a través de la hipnosis. Y en este mismo camino, lo que me interesó mucho también entonces, que era la espiritualidad, o sea, el más allá, ¿no? La vida después de la vida. O la vida después de la muerte, como queramos decirlo, pues me di cuenta que con la hipnosis podíamos entrar en encaminadas bastante muy profundas. Y eso es lo que también amplificó mi pasión, ¿no? Por ese mundo, la parte clínica y la parte espiritual, ¿no? La parte de la psicología, de la medicina tradicional, y añadido la parte espiritual que permite ir en espacios que en estado de conciencia normal no son capaces. Por lo tanto, pero soy obsesiva. ¿Qué hizo? Era una persona común y corriente. ¿Qué hacía? ¿Estudiaba en su familia? ¿Quién le habló de hipnosis? ¿Quién fue la primera persona que le dijo esa palabra? ¿La vio en la escuela, en la universidad? ¿Quién era este hombre común y corriente y le habla de hipnosis y le interesa? ¿Qué estaba haciendo en ese momento de su vida? En libros. Yo estaba interesándome en la vida después de la muerte, de multitud de libros que estuve leyendo, y ahí apareció la hipnosis dentro de esos libros, ¿no? Experiencias vividas a través de la hipnosis que permitía ir conectando con el más allá, a través de un estado particular que va, digamos, proponiendo, ¿no? El estado hipnótico. Y ahí es donde descubrí en realidad esa parte fascinante que es la hipnosis, a través de libros que hablaban de muertes clínicas, de personas que media hora después de haber sido declarado muerto en un hospital, ¿no? Muerte clínica, volvían a la vida en un estado totalmente normal, y las experiencias contaban todas lo mismo, ¿no? O sea, gente que ni se conocían contaban esa conexión, ese contacto con un estado de paz profunda, con un estado de luz, etcétera, ¿no? El famoso túnel y todo eso. O sea, ahí ha sido la conexión, ¿no? En ciertos libros empecé a ver la hipnosis repetitiva. ¿Qué libro?
¿Qué libro, por ejemplo? ¿Qué libro le llamó la atención? No, que no los recuerdo porque estoy hablando de 35, 40, 40 años atrás, pero hay uno, por ejemplo, que La vida después de la vida, ¿no? Erickson mismo creo que escribió un libro sobre esos temas. O Pero sea usted que estudiaba, maestro Bruno, usted estudiaba, ¿usted qué hacía? Eh, ¿Se le murió a alguien? Es que de pronto una persona normal y corriente que le interesen estos temas, esto no es como muy habitual. ¿Qué lo fue llevar? ¿O la muerte de alguien? ¿Encontró un libro? ¿Por qué pensaba en la muerte? ¿Cuántos años tenía? ¿20? ¿Qué pasó allí? yo creo que eso era algo escrito en mi vida, ¿no? Que era mi propósito, ¿no? Y por lo tanto las circunstancias jugaban a favor de que yo esté confrontando, ¿no? Confrontado a ciertas situaciones para descubrir y atraer y dejarme atraer, ¿no? Yo creo que eso estaba previsto dentro del camino de mi vida, que yo esté entrando en esa mecánica. Yo en la época estaba en el mundo del marketing y de la venta. O sea, no tiene nada que ver con ese mundo apasionante, ¿no? Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el marketing, en la venta, he sido varias veces director comercial en empresas líder en Francia como en España de venta y dejé todo eso un día para vivir de mi pasión, ¿no? Y en ese momento podía vivir de su pasión. Sí, bueno, en principio fue un poco complicado porque hace 20 años de eso atrás la hipnosis estaba mirado con un ojo muy crítico, ¿no? Hoy en día ha mejorado, ha evolucionado porque se van descubriendo, ¿no? Científicamente cada vez más. Pero entonces era difícil, pero lo conseguí poco a poco, llegué a hacerme un nombre y empecé poco a poco a dar conferencias para hacer conocer más. Empecé a dar cursos, formaciones, y hasta que un día, hace unos 10 años atrás, empezaron a ofrecerme también cursos fuera de Europa. Mis primeros cursos fuera de España fue en México, por ejemplo. A ver, nosotros tenemos en Colombia una expresión que se llama conejillo de Indias. ¿Sabe qué quiere decir? Es Con el con quién experimentamos, quién fue su conejillo de Indias en la hipnosis. Hombre, la verdad que la primera vez que yo puse en práctica, después de haber tomado un curso de Ericksoniana en París, y eso hablo de hace 35 más años atrás, la primera persona con quien lo puse en prueba, años después, porque los cursos entonces no daban práctica, ¿no? Todo era teoría, por lo tanto tenías miedo de poner a práctica. Pues fue con una ex esposa mía, ¿no? Que tenía enfermedad muy grave y preocupante. Y me funcionó, o sea, ahí es cuando tomé una confianza que no paró hasta hoy, ¿no? ¿Qué quiere decir le funcionó? ¿Qué le resolvió? ¿Qué le hizo? ¿Qué le funcionó en la hipnosis? Ella tenía un tema de crisis de tetania con epilepsia. Era un problema que era grave porque la frecuencia era semanal, o sea, mínimo una por semana, y el estado tetánico era del cuerpo completamente bloqueado, boca, ojos, se perdía la vista, la presión arterial y cerebral era tal que los médicos estaban preocupados porque podía fallecer un día de crisis así por un derrame muy fácilmente. Y un día, pues dije, cuando ya no teníamos más opciones con medicamentos, con tratamientos y todo, pues dije, me voy a tirar al agua. Y un día que le estaba llegando justamente una crisis, veíamos llegar los síntomas que anunciaban la crisis, lo que hice yo es hacerle la terapia un poco como un novato, ¿no? Y conseguí bloquear su crisis. Y la siguiente que volvió a tener, volvió 3 semanas después, por lo tanto yo ahí estaba relativamente contento y le di otra terapia posteriormente, porque la segunda crisis que llegó después no la pudimos bloquear, no estaba yo con ella, y entonces le hice aparte otra terapia que eliminó definitivamente las crisis de ese tipo, ¿no?
digamos que fue una experiencia muy valiosa, no solo por haberle retirado ese tipo de problemas de salud, pero también porque me di cuenta de la capacidad que tenía la hipnosis sobre la mente y cuerpo del ser humano, ¿no? ¿Para qué sirve la hipnosis, doctor Bresson? ¿Para qué sirve la hipnosis? Hoy en día, con tantas técnicas y herramientas, ¿cuál es el aporte de la hipnosis? Pero eso me lo va a contestar ahora después de comerciales. Le estaba preguntando, maestro Bresson, ¿para qué sirve la hipnosis? ¿Cuál es el aporte con tantas teorías y conocimientos que hay? Es ilimitado. Digamos que todo lo que toca la psiquiatría, todo lo que toca la psicología, todo lo que toca las terapias alternativas, o sea, hablo de Reiki, Yo tengo alumnos que hacen acupuntura con hipnosis. Es un sueño, o sea, es algo, wow. El efecto se triplica y la sensación es mucho más agradable, ¿no? Es desmultiplica, ¿no? La capacidad, pero tengo alumnos, por ejemplo, la señora que me organizaba los cursos en Bogotá, que ahora vive en México, ha desarrollado una hipnosis con mi método, pero como ella, lo suyo son los ángeles, pues utiliza el método de los ángeles con hipnosis. O sea, ha hecho un ángel hipnoterapia a su manera, con la mecánica y el método de hipnosis PER, ¿no? Hipnosis psicoespiritual regresiva. O sea, se puede utilizar en todo, absolutamente, pero hay una cosa muy importante que hay que saber dentro del método que voy desarrollando y enseñando. Es que ese método es el único a tener una estructura, a tener una mecánica que es como un guión que vamos enseñando a los alumnos y les permite hacer, cuando han terminado de aprender esa mecánica, de hacer que esa estructura se adapte muy fácilmente a cualquier paciente y a cualquier circunstancia que pueda ocurrir durante la terapia. Por lo tanto, es un guante, ¿no? Es un guante que va a medida para el paciente. Y lo que puede tratar es absolutamente todo, pero no solo trata hipnosis PER la repercusión, la consecuencia o el problema que vive el paciente, también trata la causa en cuando se creó. O sea, si tenemos que volver a los 5 años de edad del paciente para tratar la causa, lo hacemos con el método PER muy fácilmente y el paciente vuelve a ser ese niño de 5 años para tratar el problema del niño. O sea, el inconsciente se queda después de una experiencia tan bonita totalmente nuevo. Yo vi esta mañana que tenía una paciente, me contó de que se hace también hipnosis con partos, con mujeres que van a dar a luz para evitar colocarles, por ejemplo, anestesia. Sí, sí, por supuesto. O sea, hay dentistas, hay cirujanos que se han formado de una manera muy específica para reemplazar la anestesia. Pero ya podemos hablar que son más de 30 años ciertas clínicas a nivel mundial que han desarrollado una mecánica de intervención quirúrgica sin anestesia, solamente por hipnosis, o por gente que tienen alergias, o por gente que son muy delicados de salud, que no pueden estar anestesiados. Su método, doctor Bresson, su método es hipnosis PER. Cuéntenos un poquito cuáles esas condiciones, esas son 3 letras, 3 mayúsculas, P-E-R. ¿Qué significa cada una de ellas? A ver, la P de PER significa psico, de psicología, ¿no? Porque, bueno, el ser humano tiene un cerebro, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la ciencia de la psicología y psiquiatría para poder trabajar correctamente a la gente. La E es espiritual. Yo considero, por lo que he descubierto, por las experiencias que he vivido,
yo creo vivamente, ¿no? O sea, muy profundamente, de que no solo somos un cuerpo, pero que también dentro de nosotros hay un alma, un espíritu, ¿no? Hay algo que existe que es en realidad la raíz de lo que somos. Por lo tanto, espiritual y regresiva, la R de Per, es porque siempre tenemos que ir a la causa para resolver el problema, para sanarlo, y luego podemos por fin trabajar las consecuencias, lo que está sufriendo hoy la persona. Antes vamos al origen y lo sanamos. Por lo tanto, la regresión, como admito tanto la psicología que la espiritualidad en mi método, la regresión a veces puede ser a los 5 años de edad, pero a veces puede ser en una otra vida pasada. Ya que aquí también usted hace regresiones a vidas anteriores. Exacto. Es un método que junta espiritualidad, vidas pasadas, presente, enfermedades. Es como un tejido donde hay muchos hilos para producirle bienestar a la persona. Por supuesto, el principio, digamos, de ese método, la filosofía, ¿no?, de ese método, es de trabajar mano en mano con el paciente. O sea, no es como vemos en el espectáculo o un show de hipnosis, ¿no? Eso no es hipnoterapia, eso es espectáculo, punto. Cuando trabajamos en hipnoterapia con hipnosis PER, el paciente es un colaborador. De manera que todo lo que vamos trabajando es conocido por antelación por el paciente en la entrevista y posteriormente en la terapia. La parte consciente como inconsciente están al 100% trabajando con el terapeuta y permite un resultado duradero y definitivo. Eso es lo que no podemos conseguir con una terapia por espectáculo, que es totalmente contrario a las reglas de la inconsciencia. Yo asistí a un curso con usted y me parece muy importante. De las cosas especiales que tiene la hipnosis PER es, por ejemplo, es que el terapeuta no maneja, no maneja al paciente, sino que es un compañero y el paciente es el que maneja la terapia. Exacto. Digamos que durante la entrevista vamos explicando para que el paciente tenga el conocimiento de lo que le estamos haciendo con la hipnosis y de por qué él reacciona así, pero al mismo tiempo vamos buscando, descubriendo, vamos rebuscando hasta tener una estrategia de trabajo para la terapia posterior, ¿no? Y entonces es como un pacto, ¿no?, con el paciente. Yo le digo, entonces, ¿estás de acuerdo que trabajemos eso para que ya puedas estar viviendo de esa manera? Ay, sí, por favor. Entonces ya hemos tomado un pacto. Después, como el paciente está en un estado, digamos, de conciencia disminuida, lo que llamamos alterada, ¿no?, el paciente no tiene la capacidad de reflexión correcta para poder tomar decisiones. Ahí es donde el terapeuta, digamos, es el guía. Él debe de guiarlo durante la terapia y lo hacemos como compañeros, o sea, mano en mano, de verdad. Es un trabajo de dos, una hipnoterapia con hipnosis PER, del paciente y del terapeuta. O sea, la necesidad del paciente, la decisión del paciente y la estrategia y conocimiento del terapeuta. Entonces, la pregunta es, si una persona no cree en el mundo espiritual, maestro Bruno, ¿qué pasa? ¿Puede entrar a hipnosis o no lo hace? Por supuesto, perfectamente. Un caso muy reciente de una persona con un cáncer de mama de Perú, que la traté por videollamada, ¿no? Porque cuando son lejos es complicado que se desplacen. De España a Perú es muchos kilómetros. Y entonces esa mujer tenía la creencia que solo somos un cuerpo y un cerebro, ¿no? Admitía que era posible que tengamos un alma, pero no creía en una vida particular posterior a la terrestre, ¿no?, materialmente. Entonces yo le expliqué y me gustaría por lo menos que hoy prestarías en ese momento de terapia
la aceptación de que hay una posibilidad para que pudiéramos con tu inconsciente dejar una respuesta, una actitud que nos permita trabajar más allá todavía. O sea, vamos a intentar para tu enfermedad de cáncer de piel utilizar todas las posibilidades, ¿no? O sea, de considerar solamente durante la terapia. Porque, como lo digo siempre, ¿no? Es de respetar el que quiere creer una cosa o no, por supuesto. Y lo hicimos así, y al final de la terapia estaba encantada. O sea, me dijo, acabo de vivir una experiencia extraordinaria y me voy a reconsiderar mis creencias. O sea, bueno, es demasiado fresco para que yo tenga noticias de su estado de cáncer de piel, ¿no? Pero tengo casos de sanación completamente de enfermedades que estaban perdidas. Tengo casos de sanación de fibromialgia y no existe en la medicina hoy ninguna posibilidad de sanar fibromialgia. Tengo casos de sanación del lupus, tengo casos de sanación de muchas cosas. O sea, simplemente porque la persona se entrega, ¿no? ¿Los médicos lo quieren o no lo quieren? A ver, los que me quieren son los médicos que aceptan la evolución y aceptan la parte espiritual. Pero he tenido mucha gente que no me han querido, como por ejemplo psiquiatra. Doy un ejemplo, ¿no? Un psiquiatra en Cuenca, en Ecuador, y su paciente viene al máster, al curso de máster en Cuenca, en Ecuador, y en una sola terapia le he anulado completamente su trastorno obsesivo compulsivo, que era esa señorita, porque era una 30 años más o menos, había llegado hasta a bañarse con cloro en su bañera para desinfectarse, o sea que estaba afectado a un nivel impresionante. No salía con ni un milímetro de piel al aire cuando salía a la calle. O sea, hasta a ras del cuello tenía cosas puestas. Era impresionante. Al final de la terapia, permitió que los 22 alumnos la abrazaran a terminar la terapia. Por supuesto, luego me envió un mensaje diciéndome, Bruno, lo siento, pero mi psiquiatra te odia. Ya. Casi que con su experiencia no habría enfermedad que quedara por fuera. Pero bueno, está tan interesante esto y se nos acabó el tiempo. Por eso mi invitación para todos es que no vamos a poder dejar ir al doctor Bruno sin hacerle tantas preguntas que siguen estando aquí para aclarar. Hoy vamos a terminar aquí, pero espero que se conecten la próxima semana porque vamos a continuar hablando de hipnoterapia. Doctor Bruno, muchísimas gracias y a ustedes que la pasen bien. Encantado.